bienvenidos, bienvenidas a las personas ahí que están del otro lado. Bienvenido, José, también por estar acá. Gracias. Qué mejor que volver acá con esta gran persona profesional, que es José Mendieta de la Rica. Él es un joven directivo español que empezó, bueno, hasta limpiando baños en una famosa cadena de supermercados. Trabajó como profesor de tenis, como DJ, e incluso llegó a crear una startup tecnológica en España. Y hoy, bueno, este joven de 34 años es un profesional con más de 10 años de experiencia sólida, ¿no? Y, bueno, con mucho conocimiento en lo que es el sector de retail, en lo que es posiciones de dirección, ¿no? Consultoría estratégica y lo que es ventas, operaciones. Él nos va a contar un poquito más sobre eso igualmente. Y se formó en la Universidad de Deusto y, bueno, pasó también ahí por el IS Business School, incluso Harvard, que ahí seguro la escucharon nombrar. Y, bueno, la verdad es que José cuenta con una carrera ahí muy reconocida. Ahí también en el podcast vamos a sumar también para que puedan ver hasta los premios, ¿no? Que él ganó y demás, cosas ahí muy interesantes. Y para los que no saben, sus conocimientos se desarrollaron más que nada en la cadena de supermercados de Lidl España y Lidl Internacional en los últimos 9 años. Cuenta con una experiencia también ahí como emprendedor. Y además, ¿no? De todo este mundo profesional, ¿no? Que viene ahí con la intro, la verdad es que su verdadera pasión es su familia, tiene 2 hijos, y bueno, y el deporte ahí en especial el tenis. Y hoy vamos a hablar de distintos momentos, ¿no? Profesionales de la carrera ahí de José, pero sobre todo nos interesa conocer la historia detrás de ese recorrido, ¿no? La persona, sus valores, sus vivencias y aprendizajes, ¿no? Durante este proceso. Así que nuevamente, José, bueno, muchas gracias por estar acá. Para los que no saben cómo lo conocí, cuando yo empecé el podcast con Ariel en su momento, lo que hacía por LinkedIn era spamear mucho, digamos, el podcast, ¿no? Como promocionarlo, escribirle a todas las personas que se me cruzaban ahí en el buscador. Y bueno, apareció José, le escribí, le compartí el podcast y él muy amablemente, bueno, agradeció, después lo estuvo escuchando y también en un momento le hice una pregunta, ¿no? Para saber cómo andaba y demás, porque también me interesaba conectar, ¿no? Con todas esas personas. Y él me dijo, che, mira, ¿qué te parece si querés que hablamos un poco para conocernos? Tuvimos una charla súper amena, donde nos conocimos más que nada, no más que eso. Y hace un tiempito se me ocurrió volver acá con el podcast y dije, qué mejor que volver con entrevistas también. Y bueno, se me ocurrió escribirle ahí a José, lo invité, aceptó por suerte sumarse y contar su experiencia. Así que bueno, muchas gracias por estar acá, por sumarte y bueno, bienvenido a Protagonistas Podcast. Muchísimas gracias Martín, te agradezco mucho la presentación y efectivamente yo fui uno de los que cayó en el phishing y además que, bueno, pues estuve, lo que tú dices, ¿no? Tuvimos una conversación súper agradable y estoy encantado de estar aquí, o sea que con mucho gusto. Un placer. José, bueno, y contanos un poco de vos, ¿no? Sobre esta carrera que hiciste, más que nada sobre los comienzos, ¿no? Tal vez cómo fue en tu etapa del colegio, tu infancia o tu etapa ahí con tu familia. Pues bueno, por empezar por algún sitio, la verdad que los recuerdos de la familia, pues los recuerdo con mucha felicidad y nostalgia también, porque, bueno, pocos lo saben, pero la verdad que cuando veo vídeos de cuando era pequeño es algo que todavía a día de hoy me pone un poco el nudo en la garganta y me cuesta mucho ver esas cintas de VHS, precisamente yo creo por lo feliz, ¿no? Que me veo junto a mis padres y en este caso mis hermanos también, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros somos 3 hermanos, yo soy el mayor y vengo, la verdad, de una familia tradicional muy unida, donde la formación académica y la educación en valores, diría yo también, por encima de todo, ha tenido un papel muy importante, pero bueno, una familia muy unida en la que los recuerdos, pues la verdad que, hombre, yo diría que son inmejorables, ¿no? Al final, mi familia. Y bueno, siempre he sido un niño inquieto. La verdad que recuerdo mi niñez jugando, sobre todo haciendo deporte, fundamentalmente, jugando a tenis, como has Sí. dicho, jugando a fútbol, pasando mucho tiempo con los amigos. Eh, Según llegaba a casa estaba ya deseando terminar los deberes para ponerme la ropa de deporte, ya fuese una camiseta de fútbol, lo que fuese, ¿no? Y la verdad que en el colegio era un alumno muy normal, ningún fenómeno, pero en cualquier caso también creo que era una persona responsable, a la vez muy juguetón, muy amigo de todos, ¿no? Era la típica persona que era amigo del repetidor y también del más estudioso. Y bueno, pues recuerdo pues las típicas trastadas que hacíamos, pero siempre eran pues sin ninguna maldad, ¿no? Por ejemplo, yo estudié en el colegio alemán, que bueno, tenía una educación muy estricta, muy rigurosa en ese sentido. Claro. Y bueno, y había un punto donde flaqueaban, que lo descubrimos junto a algún amigo,
que era que cuando te dolía la tripa, pues no sé muy bien por qué, no me preguntes muy bien por qué, pero te dejaban salir de clase y bueno, y dejaban que te acompañara una persona y te daban una manzanilla y tal. Entonces, en el momento en el que descubrimos eso, dijimos, este es nuestro punto para cuando queramos, para cuando Claro. queramos evadirnos. Y entonces, pues es verdad que lo hacíamos y yo tengo un recuerdo de la manzanilla horroroso, lo tirábamos por una planta que había ahí. Pero bueno, eran cosas de estas, ¿no? O sea, al final, en ese sentido, a nivel de la parte del colegio, de la niñez, pues la verdad que he sido, creo que fácil. Y es verdad que en casa no nos ha faltado nunca de nada, pero lógicamente a medida que yo me iba haciendo mayor, pues también me fui acostumbrando. He sido siempre una persona que intenta buscarse la vida. Buscarme la vida, pues en aquel momento también, pues para darte algún capricho, ¿no? Lo típico de la edad, ¿no? En aquel momento, pues Sí, dices, oye, me quiero comprar estas zapatillas o me quiero comprar este tal, ¿no? Lo que fuese, ¿no? Entonces, efectivamente, he hecho muchos trabajos desde, pues, en mi adolescencia, un poquito más mayor. Al final, pues he trabajado como has dicho, muy pronto en el mundo del tenis, como profesor de tenis, porque al final he jugado a tenis toda la vida, trabajando de azafato en algún congreso, en alguna marca de ropa también española conocida. Intenté trabajar de cajero reponedor, pero no me cogieron, cosas de la vida. Luego terminé trabajando en un supermercado, pero en aquel momento no me cogieron. Y trabajando como DJ, eso lo tengo que matizar, eso que has dicho al principio, porque eso suena muy profesional y lo nuestro no era tan profesional. Vamos a decir que poníamos música vestidos de sí, traje. No éramos DJs, poníamos música vestidos de traje. La historia fue que realmente un amigo mío, un buen amigo mío, montó una empresa de música de eventos y sí. entonces pues empezó a enseñar a su entorno a pinchar también, pues para que pudiésemos ser un poco sus pinches, ¿no? Por así decirlo. Entonces a mí me pareció una idea genial para empezar a ganar dinero y poder ganar dinero rápido. Entonces yo tengo un recuerdo muy, muy bueno de aquella época, pues haciendo bodas, haciendo todo tipo de eventos. Le cogía mi madre tenía un Volkswagen Polo, así viejito, Sí. y compartíamos un poco ahí en la época en la que ya tenía carnet de conducir. Nos lo dejaba de vez en cuando y recuerdo meter ahí todo el equipo, todos los altavoces, la mesa, absolutamente todo. Nos enseñaron ahí un poco cómo tocar 3 o 4 botones, ¿eh? Y entonces pues llegaba ahí, lo montaba y bueno, pues alguna noche vieja he empezado el año poniendo música precisamente porque pagaban mejor. Y decías, hombre, ¿cuánto pagáis en un fin de semana normal? Tanto. Y en Nochevieja, tanto. Pues oye, yo me apunto a Nochevieja también y empiezo el año también con el bolsillo lleno. Claro. Entonces, pues bueno, cosas de esas, ¿no? Y la verdad que gracias a esos trabajos, pues digamos que podía por aquel entonces pues darme algún capricho. Recuerdo incluso también la época en la que arrancaba eBay con las famosas pujas, ¿no? Sí. Pues por aquel entonces empezaba a comprar por ahí, le traía un poco por la calle de la amargura a mi madre, porque en aquel momento el tema del comercio electrónico no estaba muy extendido. Y cuando llegaba un paquete de Canadá decía, este hijo mío no sé lo que está haciendo, pero Andan algo raro. pero sí, 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 sí. El otro día también hablábamos un poco, me contabas que tampoco te considerabas una persona brillante, ¿no? O sea, eras alguien que, es más, hasta a veces salía de clase, digamos, con ese truco que habías encontrado. Sí, hombre, no era fácil hacer ese truco de forma recurrente porque no colaba, ¿no? Claro. Pero bueno, en el colegio siempre fui un estudiante medio, ¿eh? Mm, Nunca di problemas en ese sentido, pero una persona normal, ¿no? Y luego también en la carrera, pues un poco 3/4 de lo mismo, ¿no? La verdad que en la etapa universitaria, pues muy parecida. Yo siempre digo que era una persona de la media. A nivel de inteligencia soy una persona muy normal, ¿eh? De la media para atrás. En la mm. clase nos sentábamos de la media para atrás, eso significaba que unos días estabas atento, otros días estabas un poco menos y unos días salías a jugar a fútbol, otros días estabas ahí medio leyendo el periódico deportivo para ver qué había pasado con el partido de la noche anterior, ¿no? O sea, una persona totalmente normal y que de ninguna manera pues un alumno brillante, excelente desde que empecé a estudiar, ¿no? Está bueno, es interesante saber eso, ¿no? Para después también lo que pasó Sí, después en líder y claro. demás, bueno, en tus posiciones ahí jerárquicas. Che, y ahí nombraste la universidad, bueno, y sé que Sí. también tuviste como una etapa de emprendedor, ¿no? Durante esa etapa universitaria también. No sé si querés contarnos un poco de eso, cómo nació la idea en su momento. Sí, 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 sí. Bueno, todo nace en un gimnasio. Nace en un gimnasio realmente la historia y lo hacemos 2 amigos.
Es decir, como dicen los libros que no hay que hacerlo, ¿no? Porque normalmente dicen, oye, no te asocies con familia, no te asocies con amigos, que eso acaba siempre mal. Pues nosotros lo hicimos 2 años. Pero la verdad es que escuchábamos hablar a un emprendedor de verdad, no como nosotros, y le escuchábamos tan ilusionado. Yo tengo el recuerdo de verle en la cinta hablando con otro compañero, con otro amigo que él tenía, eran más mayores ellos, ¿no? Sí, Y le escuchábamos hablar y que acababa de dejar el trabajo y tal, y no sé qué. Y entonces decíamos, oye, esto tiene una pinta, esto es chulo, ¿no? Por aquel entonces es verdad que no se hablaba tanto quizás de emprendimiento, se empezaba a hablar de emprendimiento aquí en España ya con un poquito más de fuerza, pero no como ahora, ¿no? Que es casi una moda el ser emprendedor. sí, sí. Y nosotros siempre quisimos realmente tener una marca de ropa, que es como realmente empieza todo. Entonces, claro, cuando quieres montar una marca de ropa y no sabes de ropa y no sabes de montar una empresa y no sabes de absolutamente nada, pues al principio vas descubriendo, ¿no? Nuestra idea inicial era decir, bueno, vamos a montar una marca de ropa, nos gusta el tenis, vamos a hacer un surtido de ropa pues sencillito, que no sea muy complicado, pero nos dimos cuenta muy rápido que no teníamos dinero, ¿no? O sea, los costes operativos que implica y la inversión que implica, o el nivel de apalancamiento que puede implicar una marca de ropa es muy importante. Y bueno, llegamos a fabricar algo de ropa, lo hacíamos de forma así un poco rudimentaria, ¿no? Cogíamos el típico polo que nos gustaba, el bueno, que igual de todos los polos que teníamos uno bueno, ¿no? Uno de Lacoste, y decíamos, Sí. bueno, este es el que vamos a llevar para que el patrón sea este, ¿no? Y se parezca a Lacoste, pero en vez de con un cocodrilo, en este caso, en nuestro caso era un elefante el logo. Ok. Y bueno, así empezó la historia. Entonces nos damos cuenta de que no tenemos la capacidad financiera, por así decirlo, para hacer algo así. Y empezamos a pensar en una idea que ya englobaba temas más sociales. En este caso, la idea era que con la prenda que compraras, o sea, seguir fabricando unas prendas, pero un surtido mucho más reducido, ya no en una tienda propia, sino en un espacio quizás multimarca, en el que tuviésemos pues, una pequeña colección de polos, por ejemplo, vamos a imaginarnos, ¿no? Sí. Y ahí que ese polo viniese con una etiqueta QR que en el momento de que compraras una camiseta, pues te dijera, mira Martín, estás en Buenos Aires, en este punto geográfico, y a tu alrededor tienes estos proyectos sociales y que de alguna manera tú pudieses destinar del precio de la prenda 1 euro a un proyecto social, ¿no? Invento, una persona que tiene Sí. dificultades económicas para pagar que es una operación de un familiar, lo que fuese, ¿no? Muy bueno. Entonces, esta era la idea, pero seguimos viendo que era complicado. Eso del código QR en aquella época, como que no se sabía muy bien lo que era. Claro, era súper Eh, innovador para ese momento. en aquel momento, pues el código QR era como algo así, ¿no? Un poco complicado. Y bueno, y el tema de la fabricación de la ropa, pues era muy complicado también, ¿no? Entonces no terminábamos de ver la viabilidad financiera y dijimos, bueno, Sí. pues vamos a centrarnos exclusivamente en la parte social. Y entonces, efectivamente, terminamos siendo una plataforma de crowdfunding para financiar proyectos de impacto positivo en la sociedad, ¿no? Pero claro, imagínate montar algo así sin conocimientos técnicos, porque si ya la ropa, dices, bueno, la ropa por lo menos un polo lo puedo tocar y puedo decir, yo no tengo ni idea de confección, pero sí sé lo que Claro. me gusta, cómo me queda, ¿no? Sé que este polo me gusta porque me queda así, me queda de otra manera, o lo que sea, ¿no? Pero montar algo así sin conocimientos, pues es muy complicado, ¿no? Dedicamos, la verdad, que muchísimas horas y es verdad que hemos vivido muchas cosas muy bonitas juntos, pero Sí. realmente nosotros éramos dos niños jugando a ser mayores, realmente, jugando a ser emprendedores, reuniéndonos con verdaderos profesionales, ¿no? Con profesores, con emprendedores, con profesionales de todo tipo, un poco, ¿no? Y quedábamos el fin de semana en mi trastero a las 6 de la mañana. Claro, teníamos que buscar hueco, pues un poco donde podíamos, ¿no? Porque esto lo hacíamos mientras estábamos en la universidad, por lo tanto, pues te puedes imaginar, ¿no? Sí. Y bueno, dedicamos muchísimo tiempo, pero la realidad es que teníamos una idea clara y tiramos hacia adelante sin saber muy bien cómo, pero llegamos a hacer una página web con pasarelas de pago, llegando a financiar muchos proyectos por cifras pues superiores a los 50.000 euros. O sea, quiero decir que al final llegamos a poder ser operativos
y trabajábamos codo con codo con los que realmente sabían, que eran los desarrolladores, ¿no? Entonces nos Claro. volvíamos un poco locos porque éramos muy perfeccionistas y se nos iban ocurriendo mejoras constantemente, entonces nosotros íbamos con un Word y decíamos, oye, no, mira, el botón tiene que estar así y tiene que ser de esta forma, ¿no? Y tiene que ser redondo, tiene que ser triangular o tiene que ser así, ¿no? Y esto cuando hagas clic aquí tiene que pasar esto. Entonces, bueno, la verdad que guardo un recuerdo fantástico y sobre todo por el hecho de haberlo hecho con una persona a la que quiero muchísimo, que es mi amigo Antón. Entonces, la verdad que guardo un recuerdo pues muy, muy bueno. Qué grande, muy bueno. ¿Y qué crees que aprendiste, ¿no? O que aprendieron de esa experiencia ahí, o cómo crees también que se aprende, ¿no? Que a veces hablan mucho de los fracasos como parte del éxito también, ¿no? Digo, ¿cómo fue esa Mm. experiencia en ese sentido? Bueno, desde luego fue un fracaso, eso está claro. Hay que hablar claro. El partido lo perdimos, eso está claro con el tiempo. Yo salí antes y Claro. luego un poquito más adelante salió Antón en este caso, porque en mi camino apareció Lidl, que ya llegaremos al momento ese, ¿no? Pero la verdad es Sí, que yo creo que se aprende haciendo y sobre todo se aprende fallando. Se aprende cuando las cosas te pasan. Yo por lo menos tengo esa lectura, ¿no? No vale solo con leer y estudiar. Para mm, crecer, yo estoy muy convencido de que hay que equivocarse, de que hay que ser humilde y hay que conocerse también bien a uno mismo y a veces reconocer y decir, oye, mira, es que no tengo ni idea. Creo que es un paso importante, porque a partir de ahí te sacudes un poco las vergüenzas y luego es evidente que hay que ser valiente, ¿no? Para emprender. Creo que hay que ser capaz de echarle cara con educación, ¿no? Pero no aceptar el no por respuesta. Hay que estar dispuesto a hablar con mucha gente, hay que escuchar a los que saben más que tú, ¿no? mm. Realmente sería muy fácil. Si solo se tratara de ir a clase y estar atento en la universidad, sería muy fácil. Pero claro, Tal cual, cuando y hay que después poner... aplicar todo lo que anotaste, y no es así. Claro, Mm, yo creo que cuando hay que poner, cuando se trata de poner dinero ahorrado de uno mismo, o cuando hay que endeudarse, o cuando hay que renunciar a planes porque no tienes tiempo físico. Cuando mm. desconoces la realidad por completo, cuando tu círculo además te cuestiona y te dice, pero bueno, pero ¿por qué estás haciendo esto? Si esto es una locura, si no tienes ni idea de esto, ¿no? Eh, todo esto requiere unas habilidades muy distintas a las del estudio. En cualquier Sí, caso, yo creo además que no es un escenario para todo el mundo. Los típicos mensajes motivacionales utópicos de persigue tus sueños, creo que son peligrosos. Y no creo que haya que sentirse tampoco menos o más por el hecho de emprender o no emprender. Creo que es simplemente un tema de conocerse a uno mismo. mm, Yo me conozco a mí mismo y sé que no sería capaz de operar a una persona a corazón abierto, ¿no? Y hay médicos que operan a corazón abierto, pues ahora mismo habrá médicos que estén operando pues muchísimo, ¿no? Que estén operando a sí, corazón sí. abierto y ellos quizás tengan otras limitaciones, ¿no? No se puede tener todo en la vida. Está muy bueno. Creo que también, bueno, como vos decís, ¿no? Todos esos fracasos son grandes aprendizajes, ¿no? Y hasta aprendés, o esos aprendizajes como quedan mucho más grabados, ¿no? Que a veces lo que podés aprender, ¿no? Leyendo un libro. Total, total. Y me encantó esto que dijiste, que también emprender tal vez no es para todos, ¿no? Como que hay gente que, por ejemplo, valora mucho la estabilidad, ¿no? Valora mucho Ujú. lo cotidiano, hacer siempre lo mismo, y claramente esa persona no va a ser emprendedora, ¿no? O emprendedor. Entonces, también está bueno entender, como decís, conocerse, entender qué le gusta a cada uno, qué está dispuesto a hacer o no, y después cada uno, ¿no? Define también, ¿no? Lo que es su éxito o cómo es su vida ideal, ¿no? En esto que vos decís, o también lo de ser su mejor versión y demás, que también a veces, Total. bueno, desde el coaching y esas cosas también he hablado de eso y creo que es interesante esto que decías, de conocerse, entender qué le gusta a cada uno y que cada uno va a tener un tipo de vida distinto, ¿no? Sí, y además creo que el hecho de emprender o el tener una actitud emprendedora creo que sí que es muy positivo y eso sí que lo podemos tener todos, ¿no? Es decir, oye, pues yo en mi trabajo voy a intentar pues, pensar también un poco fuera de la caja, de alguna manera, e intentar emprender acciones o emprender otras formas de hacer las cosas o intentar, no lo sé, ¿no? Pero el hecho de emprender como tal creo que es algo que también requiere unas capacidades muy específicas. Y eso Mm. se puede trabajar, lógicamente, pero hay una base que es importante. Sí, y hay que ser medio el hombre orquesta, ¿no? Una mujer orquesta, hay que hacer un poco de Correcto. todo. Mm. Sí, 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 total.
Che, y me interesa también mucho, y seguramente a las personas que estén del otro lado, lo que fue tu experiencia, ¿no? En el Lidl España, que Sí, también si quieres contar un poco de qué se sí, trata, sí, ¿no? Para las claro. personas de Argentina que tal vez no lo conocen, pero bueno, Mm. como para que nos cuentes también nada, cómo fue ese comienzo, cómo evolucionó todo, contarnos ahí un poco sobre eso. Pues, hombre, la verdad es que esta historia es una historia larga, seguramente aburrida para muchos que nos estén escuchando, pero para mí realmente es la historia de mi vida, ¿no? O sea, realmente Lidl es una etapa muy importante en mi vida. Durante los últimos 9 años he estado trabajando en Lidl y para mí es mucho más que la historia de mi carrera profesional, ¿no? Es la Bien, historia de mi vida. Entonces, por empezar por algún lado, a lo mejor por contextualizar, porque es verdad que quizás pues, el nombre puede que no sea tan conocido, quizás en Sudamérica o para algunos de los oyentes. Bueno, estamos hablando del sector de la alimentación. La alimentación es un negocio que durante el COVID hemos descubierto todos que es esencial, sí, de largo plazo y con una misión muy definida que realmente es que la gente pueda comer, básicamente. Entonces, Lidl es una empresa alemana, es un supermercado que se dedica a vender productos de calidad al mejor precio posible y se diferencia fundamentalmente de la competencia aquí en España, del resto de sus competidores en España, por esa relación calidad-precio que decía bien, y su venta de artículos de bazar. Vende también artículos de bazar y tiene semanas temáticas. Es un poco lo que le diferencia de la competencia. Es un negocio, el negocio de la alimentación, de alta facturación, pero márgenes muy bajos. Es decir, hay que vender muchos yogures, por traducirlo de alguna claro, manera. Y lo importante no es vender muchos yogures, sino venderlos bien, hacerlo bien durante todo el proceso. Por tanto, para poder ser rentable se requiere ser muy óptimo en la gestión. ok, Básicamente, se requiere hacer más con menos. ¿eh? Eso es algo muy importante en este negocio. Entonces, Lidl es un operador, por dar alguna cifra también, con un CAPEX o una inversión inmobiliaria en nuevas ubicaciones muy importante y que en los últimos 10 años ha hecho una escalada espectacular en el mercado español hasta posicionarse a día de hoy como el tercer supermercado a nivel de cuota de mercado y alcanzando también un NPS completamente impensable años atrás. ok, Y bueno, como bien has comentado en mi presentación, empecé efectivamente pasando una etapa formativa en todas las posiciones del supermercado. Esto es algo estándar, es algo que es muy común porque es algo que está muy implícito en la cultura de Lidl y entre las cuales se incluía efectivamente limpiar baños, cobrar en caja, reponer, limpiar en general la sala de ventas, descargar camiones, en fin, muchas cosas, ¿no? sí, El objetivo al final de esta formación es conocer antes de mandar, lo cual a mí es algo que siempre me ha parecido una idea fantástica, ¿no? Porque creo que en muchas ocasiones hay muchas posiciones de mando que no conocen lo que pasa a su alrededor o lo que pasa en posiciones jerárquicas inferiores, ¿no? Entonces, como decía antes, ¿no? Volviendo un poco a lo que hablábamos en la etapa esa de aprendizaje, se aprende, o considero que se aprende cuando te pasa, ¿no? Entonces, cuando tú has estado limpiando un baño, cuando tú has estado reponiendo, cuando tú has estado cobrando en caja, sabes perfectamente cómo se siente una persona que está cobrando en caja, claro, que tiene un cliente mal educado delante en algún momento, porque no todos los clientes son los más amables del mundo, y tienes dos personas más en la caja esperando, mirando el reloj, diciendo, bueno, ¿cuándo terminas? ¿No? Y metiéndote prisa, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, mi primera posición ya oficial, una vez terminada la formación, es como jefe de ventas. Y ahí sí, sí que para mí fue un clic, ¿no? Porque esto creo que lo llegamos a hablar, si no recuerdo mal, Martín, en algún momento cuando hablamos también juntos. La imagen de mi vida que yo me había hecho era una imagen pues muy tradicional, porque es lo que yo había visto en mi casa, ¿no? Sin grandes viajes, sin cambios de residencia, sin viajes por el mundo, ¿no? Sin la vida un poco de las multinacionales. Y para mí esto ya supone un primer hito porque implica que me tengo que ir a vivir a otra ciudad, ¿no? Entonces, ese ya fue un poco el primer cambio de darme cuenta de que quizás mi vida ya no iba a ser tan parecida a lo que yo había visto en mi casa, la familia muy mm, cerca, mi padre yendo a trabajar a escasos kilómetros y al final haciendo una vida como muy unidos todos, ¿no? Y sin tantos cambios y con mucha más estabilidad. Y quizás también por eso yo también soy una persona que le doy mucha importancia a la estabilidad, ¿no? Pero he cambiado mucho en este camino. Entonces, esta posición de jefe de ventas viene a asumir la responsabilidad de la gestión de 4 o 5 supermercados, depende un poco del área geográfica, y eso supone fundamentalmente la responsabilidad de llevar
100 personas, alrededor de 100 personas. Y este es quizás Ok. también el primer hito ya profesional de mi carrera, que es entender que soy responsable de 100 familias, aprender lo que supone el hecho de vivir pues pegado a un teléfono y a una responsabilidad que no debe descansar, ¿no? Porque al final así tiene que ser, ¿no? Y cuando hablo un poco de la responsabilidad de gestión, me refiero fundamentalmente a 3 grandes bloques, que es lo que lleva un jefe de ventas, que es el área de personas, es decir, desde que se contrata a una persona hasta que se le forma, se le desarrolla, se toman las medidas disciplinarias que hay que tomar con ella, lo que fuese, ¿no? La Sí, mercancía, la gestión de la mercancía, el momento en el que llega un camión a los supermercados pasa a ser responsabilidad del jefe de ventas, y luego todos los KPIs, procesos y lo que sería un poco el P&L, ¿no? mm, La cuenta de resultados. Y bueno, yo siempre decía, bueno, tengo que intentar hacerlo muy bien, porque estoy fuera de mi casa, tengo que intentar hacerlo muy bien para volver cerca de mi casa, que era donde realmente estaban las oficinas de la zona norte de España, y trabajé siempre con esa mentalidad, ¿no? Intentar hacerlo muy bien para ver si podía tener alguna oportunidad de volver más cerca, ¿no? Y pasa el tiempo y efectivamente me dan esa posibilidad de volver, que para mí ya fue un éxito. Paso de ser responsable de los proyectos que se llevan a cabo en la región y paso a llevar los proyectos que se implantan en 60 tiendas, ¿no? Entonces, no era una promoción, era movimiento horizontal, pero para mí realmente era como si hubiese sido una promoción e implicaba volver a casa, estar cerca de mi novia, estar cerca de mi entorno, ¿no? claro. Entonces, bueno, sí, ya fue un éxito eso para mí, ¿no? Mm. Ahí, ¿eso Y a qué edad fue más sí, o menos? O hasta ese momento hito donde tenías 100 familias, ¿no? 100 personas a cargo. claro, yo aquí tendría 26. Claro, o sea, muy joven, ¿no? Era Digo, muy para una joven. empresa en general. No es algo que no es algo que sea fuera de lo común en esta empresa, porque Lidl es una empresa que realmente apuesta mucho por perfiles también que salen recién de la universidad, ¿no? Ok, Y con una base formativa importante, pues te da una responsabilidad grande, ¿eh? Es verdad que es una empresa que apuesta mucho por el talento joven y también por el crecimiento de cantera, por el crecimiento desde dentro de la empresa. Entonces, no es que fuese yo un caso especial, sino que había muchos compañeros que ya con esa edad podían tener esa responsabilidad. Sí. ok. ¿Y cuál era, pues me imagino hasta cuál era tu nivel de confianza, ¿no? En ese momento, digo, cuando tenés a 100 personas a cargo, ¿cómo fue ese momento, tu Bueno, mentalidad, ¿no? Tus pensamientos al respecto. sí, al principio realmente, al principio la confianza sí que en determinadas cosas la sientes y la tienes, porque realmente te has formado yo me formé durante 9 meses para empezar en la posición, es un periodo Ok, de formación largo, sí. eh, pero es verdad que hay muchas cosas que tienes que afianzar. Y es verdad que una cosa es la teoría y otra es la práctica, ¿no? Y el poner en práctica esas situaciones y el tener que liderar, ¿no? Mirando a la gente a los ojos, mirando a la gente a la cara y viéndose uno cuerpo a cuerpo, cambia mucho, ¿no? Es evidente que al principio pues te tienes que apoyar muchísimo, siempre te tienes que apoyar muchísimo, pero al principio con todavía más razón, pues en todas las personas que dependen jerárquicamente de ti, pero que al final son tus colaboradores y son tu familia en el día a día, ¿no? Entonces al principio pues con mucha humildad, reconociendo cuando uno no sabe e intentando aprender, ¿no? No intentando hacer que sabes, ¿no? Porque eso creo que es lo más peligroso. Claro. Siempre creo que es mejor preguntar y luego decidir desde la pausa, desde la tranquilidad, que precipitarse y tomar decisiones cuando uno pues no domina la materia, ¿no? Porque es también lógico que sea así, ¿no? Entonces, al final, la experiencia, como se suele decir, es un grado. Sí. Ya pasando a la etapa esa de consultor interno, en esa posición ya pasó alrededor de 2 años, Sí. 2 años muy bonitos para mí, muy buenos, viviendo en casa, cerca de, como te decía, de mi entorno. Y un día se sientan conmigo y me dicen que, bueno, pues que quieren seguir avanzando, que me quieren proponer una cosa y que en este caso sería ir a Alemania, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez un poco a mi mentalidad tradicional y digo, bueno, esto de irme a Alemania yo ahora, con mi novia aquí, con planes de futuro también, pues con mi novia, ¿no? No terminaba de verlo y tuvieron que hacer lo imposible para convencerme, pero al final el caso es que, sobre todo gracias a mi mujer, pues un día, el día que me lo proponen, al final me dicen, mira, José, estate tranquilo porque dejo yo el trabajo y nos vamos. Y la verdad es que es algo que a día de hoy todavía cuando lo hablamos juntos, decimos, no sé ni
No sé, porque mi mujer tampoco es una persona que fuese tan echada para adelante en ese sentido, ¿no? Pero fue mucho más echada para adelante que yo. A mí me costaba mucho tomar ese paso porque no me imaginaba mi vida, por así decirlo, separado en este caso, de mi novia, ¿no? Mm. Y así fue, y así fue. Y entonces me ofrecen la posibilidad de ir como consultor a nivel internacional y trabajar en los headquarters, que es donde se gestionan los 32 países en los que está presente Lidl a nivel mundial. Entonces, la verdad que ese Sí, es un cambio muy importante. Vivíamos cerca de Stuttgart, pero bueno, el cambio de vida pues es importante, como te puedes imaginar. Es verdad que mi adaptación a nivel idiomático pues fue rápido por el hecho de haber estudiado el idioma, ¿no? De haber estudiado en el colegio alemán, a pesar de haber claro. estado años sin hablarlo, pues enseguida uno recupera, ¿no? Y bueno, ese fue uno de los motivos por el que me permitió también participar en muchos proyectos, ¿no? Me permitió realizar proyectos en Francia, en España mismo también, en Portugal, en Dinamarca, en República Checa, en Eslovaquia, es decir, muchos países, e incluso participar también en la apertura de dos nuevos mercados que en aquel momento Lidl no estaba presente, fueron Estados Unidos y Serbia. Y Sí, claro, te puedes imaginar, ¿no? Muy enriquecedor a nivel profesional y a nivel personal también, pero lógicamente muy duro también para la otra parte, ¿no? Y para la parte esa personal, el hecho de saber que hay una persona que ha renunciado a todo, ha renunciado a su carrera profesional, que es mucho más brillante que yo, porque mi mujer es mucho más brillante que yo, y bueno, ha renunciado a todo y encontrarse pues que está en Alemania, ¿no? Y que yo sí. puedo estar no sé, en De Bratislava. Recuerdo, viaje, de hecho, claro. sí, recuerdo de hecho una anécdota que nos pasó, bueno, que como esta hubo muchas, ¿no? Porque al final, pues pasan muchas cosas en el tiempo que estuvimos casi 2 años. Yo recuerdo que estaba en un proyecto en Bratislava, claro, en viajes a lo mejor de 15 días, pero eran viajes bastante intensos. Y claro, mi mujer se quedaba en Alemania sin hablar el idioma, dando unas clases, estaba en aquel momento dando unas clases que nos ayudaba a la empresa también para que pudiesen aprender, pero lógicamente Sí, no tienes esa soltura ni tienes el entorno. Nosotros además vivíamos en un pueblito, el típico pueblito alemán, con las casitas como la pintan los niños, así con el tejadito, ¿no? Como sí, pintaría un niño, todas así las casitas, un pueblo precioso que se llamaba Bad Rappenau. Pero como te digo, yo podía estar trabajando en un proyecto, en este caso estaba en Bratislava, y recuerdo ver dos, tres llamadas de mi mujer y decir, ostras, ¿qué pasa? Que coger el teléfono y decirme, mira, José, es que tengo aquí en la puerta a una persona que me está tocando el timbre y que no sé lo que me está pidiendo. Y claro. claro, Lo que a lo entiendo, sí, mejor, que a lo mejor solo le está pidiendo sal o huevos, ¿no? sí. Pero claro, en un vecindario te tocan de forma insistente el timbre, una persona que tú no conoces y ves que no se marcha de la puerta y dices, bueno, pues te preocupas, ¿no? Claro, Pues, y no pues hablas el idioma tal cual, o no sea, no hablas te el puedes idioma, claro. comunicar. Sí, Entonces imagínate, ¿no? El numerito, ¿no? Intentando acercar el teléfono ahí cerca de la puerta para ver si yo conseguía poder entenderle y saber lo que estaba pidiendo, lo que no estaba pidiendo, ¿no? Pero como estas tuvimos muchas y lógicamente, pues sin ese apoyo, para mí hubiese sido impensable poder haber hecho lo que hicimos, la verdad, imposible. Y la verdad mm, que después de esa etapa, pues pasa ese tiempo allí y me ofrecen la posibilidad de volver a España como gerente de ventas y operaciones. Ahí ya sí, con una promoción de por medio, por tanto, una noticia fantástica y además volvíamos a nuestra casa. Entonces, pues te claro. puedes imaginar, Martín, bueno, te lo he contado personalmente también, un poco por encima, para nosotros, pues volver a casa después de todo ese periplo, pues fue una grandísima suerte, ¿no? Y lo cogimos como el que termina una maratón y se tira ya en el suelo, ¿no? Con esa sensación de ya hemos llegado, ya estamos en casa. Bueno, para nosotros es una etapa preciosa. Y es verdad que el salto de responsabilidad fue importante y a mí me costó, a mí me costó en esa etapa inicial. Yo vuelvo siendo el jefe realmente de las personas que a mí me habían enseñado todo en mis inicios. Entonces, me cuesta en un primer momento el salto de responsabilidad. Es verdad que mis compañeros me hicieron muy fácil ese aterrizaje, lo asumieron con una humildad tremenda, me trataron en todo momento fenomenal, me ayudaron y es verdad que con el tiempo pues pasamos una etapa también fantástica, ¿no? Y Mm, lógicamente, por el hecho también de estar en casa y de sentirnos tan a gusto, pues fuimos avanzando también familiarmente
Y entonces, poco antes del nacimiento de mi primera hija, que ahora tenemos dos niños, como bien has dicho también en la presentación, tenemos dos niños maravillosos, pues me ofrecen ir a Cataluña como director en pleno, un poquito antes de que estalle el COVID, ¿no? Y la verdad que fue, como te digo, a mí me había costado asumir el rol. Yo recuerdo el rol como gerente de ventas y operaciones. Recuerdo a mi mujer insistiéndome, diciéndome, tienes que ir a hacer deporte, tienes que ir a tal, ¿no? Para ir soltando tensión y por la responsabilidad también. Y bueno, y entonces nos hizo pensar mucho también el hecho de irnos o no. Te puedes imaginar, una niña pues recién nacida, estando ya en casa, en una buena posición, teniendo la familia cerca, bueno, un poco la vida que también nos habíamos imaginado nosotros, quizás de inicio, ¿no? Sí. Y bueno, pues la verdad que nos tiramos a la piscina y así llegamos a Cataluña, que es donde estamos hoy. Estoy en Barcelona aquí. Y llegamos durante el COVID, llegamos en agosto de 2020. Entonces han sido años muy, muy intensos, muy intensos, pero guardo un recuerdo de muchísimo cariño, de muchísimo cariño. Y bueno, estoy hablando en pasado porque cosas de la vida, pues el día 31 de enero de este año, pues paso de estar viviendo una carrera en constante crecimiento, sintiéndome realmente parte de una familia aquí también con mis colaboradores y con mi equipo de Cataluña, a tener que asumir que se me acaba de despedir. Mm. Entonces, prefiero no entrar en más detalles, pero lógicamente, pues no se me olvidará, ¿no? La sensación de llegar a mi casa y ver a mi mujer con mi hijo pequeño en brazos mirándome sorprendida por verme a esas horas, ¿no? Y en casa, pues eso lógicamente no se me va a olvidar. Y desde entonces estamos, como se dice en Argentina, luchándola, ¿no? No sé si Mm. un poco en el proceso de pensar bien el proyecto en el que queremos seguir nuestro camino, y la verdad que con mucha ilusión, porque soy una persona optimista de nacimiento y tenemos mucha ilusión por lo que esté por delante y lo que tenga que venir. Muy bien. Y, perdón, ¿cómo se llama tu esposa? Miriam. Miriam, una genia Miriam, bueno, que te bancó ahí, ¿no? Toda esa Sí, etapa en sí. Alemania sin hablar el idioma. Bueno, creo que también eso, bueno, yo últimamente estoy ahí como aportando contenido, ¿no? Sumando cosas en las redes y más, y veo mucho contenido también. Y creo que no se Ujú. habla mucho de esto, ¿no? De cómo nosotros somos seres interdependientes, ¿no? Y que dependemos de un montón de otras personas también a veces para que nos vaya bien y demás. Y nada, me encanta como la humildad que tenés y que lo reconozcas, ¿no? No solo, como digas, como Mm, mencionabas a tus compañeros o compañeras, sino también que ya, che, si no fuese por mi esposa, que no solo estuvo ahí y demás, sino que fue hasta la que me sí, ayudó a tomar la decisión, ¿no? Bueno, creo que eso es súper importante sí. y está bueno siempre recalcar estas cosas, ¿no? De que somos lo que somos también Es, gracias a las personas que están alrededor nuestro. sí. La verdad que es así, y lo siento, es así, y no es que sea más humilde, es realismo puro, o sea, es Mm. realmente así. No hubiese dado ese paso, porque por aquel entonces puedo decir claramente que era un cagao, realmente ante este tipo de cosas era un cagao. He mejorado, pero sigo siendo un poco cagao para algunas cosas. Claro. Che, Sí. para las personas digo, que están del otro lado, ¿no? Que dicen, bueno, a ver, alguien que terminó una posición ahí súper importante, ¿no? Como director y demás, ¿cuáles crees que fueron como tus mayores aprendizajes, ¿no? Digo, que podés compartir sobre esa etapa, ¿no? Por ejemplo, y tu posición como director y Mm. demás. Bueno, muchas cosas, Martín. Al final, en general lo que decías tú ahora es muy importante, ¿no? Yo creo que creemos que controlamos nuestra vida, pero no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Mm. Aprendemos pasándolo y mira, hay un libro muy bueno que se llama El experimento rendición, no sé si lo conoces, de Michael Singer. No, pero Pues me lo anoto. es un Mm. libro muy bueno que habla precisamente de esto, ¿no? De que creemos que controlamos las cosas, pero no tenemos ni idea. Y habla de un caso, es un caso real, no es un caso inventado, no es la historia de una persona muy, muy exitosa a nivel social y profesional, que termina montando un auténtico imperio, y que Sí. realmente él toma todos los caminos contrarios para hacer eso. Es una persona que toma, no quiero tampoco destripar el libro, ¿no? Pero es una persona que, por así decir, bueno, el título ya lo dice, ¿no? Experimento rendición. Es una persona que toma la decisión de prácticamente de irse a meditar al Mm. monte, y termina siendo
el director general de una grandísima compañía en Estados Unidos. Y entonces habla precisamente de esto, ¿no? De que a veces la vida te va llevando, ¿no? Te va llevando, te encuentras con una persona, que esta persona conoce a otra persona, que tú le cuentas tu experiencia y de repente te ves y dices, bueno, ¿no? Entonces creo que hay mucho de esto también en la vida, ¿no? Y creo que al final intentar controlar absolutamente todo. Bueno, el COVID nos ha dado una lección muy grande de vida y se nos ha olvidado ya seguramente muy rápido, pero esa es la realidad, ¿no? Que ahora nos hemos acostumbrado otra vez a volver a planificar las vacaciones a X meses vista, ¿no? Pero eso no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, Mm, yo creo que las grandes lecciones de la vida son los grandes golpes que recibimos. Creo que las cosas entran, se quedan mejor en la cabeza cuando uno ha sufrido, desgraciadamente. mm, Y son las que verdaderamente nos alteran nuestras formas de sentir y pensar. Puedes ir a una escuela de negocios, ¿no? Y escuchar una charla fantástica, pero si lo has vivido es distinto. Si te ha sí, dejado tu pareja es distinto. Si has perdido el trabajo es distinto. Si tienes una persona cercana que tiene una enfermedad importante es distinto. Entonces la vida pasa rápido y en cualquier momento te sorprende. Por tanto, yo creo que es importante dedicar tiempo a lo que realmente importa y mirar la vida siempre también con optimismo, ¿no? Para tratar de extraer cosas positivas de cada golpe. Eso creo que es muy importante porque realmente sí, cada golpe nos va a hundir. Yo creo que el verdadero éxito también es intentar después de cada golpe levantarse, ¿no? Y, y yo sí que tengo la sensación, quizás es una sensación, es mi opinión, sí que tengo la sensación de que a veces el éxito, en el éxito hay más riesgo de desunión que en la dificultad o en el tropiezo. Y me explico, porque a veces el éxito en ocasiones nos lleva incluso a separarnos físicamente de la gente que queremos. El que juega muy bien en Argentina, Leo Messi, para poder triunfar en Europa ha tenido que dejar muchas cosas atrás, ¿no? Ha tenido que claro. moverse. El éxito separa, en muchas cosas separa. Leo Messi ya no hará la vida que hacen sus amigos no sé si es Mar de Plata, no, no, no En es Mar de Rosario, Plata. Rosario, perdona, sí, vaya error. Bueno, al final quiero decir, todo eso puede llevarnos a ganar más dinero, a que la gente nos vea de una manera distinta, siendo quizás la misma persona, ¿no? Pero, sin embargo, el tropiezo yo creo que siempre nos hace mirar o que nos miren también como el que mira a su hijo, ¿no? Al hijo siempre mm, se le mira con más comprensión y con cariño. Y entonces nos lleva a buscar ahí apoyos. sí. Mm, Me no lo encanta. sé, es una sensación, ¿eh? Es una sensación. Quizás hay otra gente que lo vea de otra manera. El éxito también tiene, lógicamente, momentos de celebración que unen, pero creo que separa a veces más que une. Y luego, por otro lado, también siento que de todo el mundo se aprende en la vida, ¿no? Y eso yo siempre lo he tenido muy claro. Yo siempre he querido, yo quería ser ya de pequeño amigo del repetidor y amigo del más estudioso. No sabes a quién tienes delante, ni lo que ha vivido. De hecho, fíjate, antes hablabas de las escuelas, que al final no dejan de ser cursos que he hecho, ¿no? En la medida de mis posibilidades, nada más, ¿eh? Sí, He estado en diversas escuelas de negocios de forma breve, pero creo que donde más cosas he aprendido de la vida ha sido realmente de las personas más corrientes, de mis padres lo primero, pero de las personas más corrientes que de grandes líderes, porque pienso que muchas personas de las que nos rodean muchas veces tienen vidas que son verdaderamente para un guión de Hollywood y para dos guiones, o sea, para hacer una saga realmente de películas. ¿Eh? Y ver cómo se plantea, por ejemplo, hablando del supermercado, ¿no? Por ejemplo, que es al final un terreno que he conocido mucho, pero que al final ver cómo se plantea la vida una persona que se levanta a las 6 de la mañana, bueno, que está a las 6 de la mañana ya colocando cajas de bananas, mientras el compañero de al lado se dedica a rotar todas las referencias de la carne para ordenarlas por fechas mm, que nosotros los clientes vamos, les revolvemos todas las fechas para elegir la mejor fecha, ¿no? claro, Ver cómo una persona está haciendo eso cada mañana, ¿no? Y se lo puede tomar y lo puede llevar con optimismo y lo intenta hacer bien, lo intenta hacer de forma profesional. Ver cómo una persona, no sé, mira, el otro día cogí un taxi y digo, esta persona llevará horas conduciendo y me recogió súper amable el taxi. Me encanta esa gente, ¿no? Que lo cuida esos detalles, intenta hacer su trabajo lo mejor posible. Y tengo el taxi limpio, intento y te ofrezco el agua, y qué tal está. Y si quieres conversación, te doy conversación, pero si no quieres, no te doy, ¿no? Y con buen humor. Yo creo que esas a veces son las mejores enseñanzas que nos pueden dar. Hombre, sí, luego es verdad que, o sea, por otro lado, después de colaborar con tantas personas, aprendes muchas otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa que he aprendido es que dirigir
es acordar, ¿no? Y que llegar a acuerdos requiere respetar al que tienes enfrente y tener coraje y ser valiente. Sí. Acordar no es algo de cobardes. Imponer por sistema es lo que es generalmente una actitud de cobardes, en mi opinión. Mm. Y bueno, luego, claro, técnicamente o más la parte de aprendizajes, más conocimientos del sector durante la etapa en Cataluña, pues ha sido sobre todo muy enriquecedora porque como director de Cataluña, pues he pasado de estar viendo en mis anteriores posiciones quizás la empresa por un tubo, ¿no? A mirar con ambos ojos abiertos, descubrir el detalle de todo lo que hay detrás de una tableta de chocolate en un lineal, en supermercado, ¿no? Porque cuando estás en ventas, gestionas un poco con la lógica de ventas, ¿no? Tiendes a pensar que los números son todo, pero el Sí. negocio va mucho más allá. Te das cuenta que si quieres mejorar las cifras de los meses siguientes, realmente es muy sencillo. Cortas la inversión, costes de personal u otros costes y la caja aumenta directamente, ¿no? Sin embargo, entender que las decisiones de medio plazo y a largo plazo no digo, ¿no? Porque realmente largo plazo a día de hoy yo creo que ya no podemos hablar nadie, ¿no? Pero Sí, tal yo cual. creo que resulta decisivo para garantizar la sostenibilidad y también la rentabilidad del futuro del negocio, ¿no? En Sí, fin, sí, sí. Si coincido. fuese al final Y por cada uno de los departamentos, si fuese por ventas, pues por ejemplo no se invertiría seguramente en que un empleado con un clic pueda ver su nómina de forma digital. claro, sí, sí, hay Sí, que tener como toda esa mirada global, ¿no? Sí. sí, eso enseña mucho, es verdad que enseña mucho. Sí. Sí, y me encantó eso que dijiste de tener la mentalidad, ¿no? O ver que todos tienen algo para enseñarnos, ¿no? O sea, que Mm. la persona que tenés enfrente, sea quien sea, o sea, sabe más de un tema que vos, seguro, o sea, es Seguro, comprobadísimo, ¿no? seguro, O sea, entonces me seguro. encanta esa forma de ver el mundo también y también estar dispuesto todo el tiempo a aprender, ¿no? Porque si uno cree que tiene las respuestas y que ya se las sabe todas, no vas a aprender nada nuevo, ¿no? Hasta Sí, que te sí, la des contra la pared. total. Entonces, creo que también es un mindset o una mentalidad importante para encarar ahí nuestra vida. Y también me encantó lo Sí, que decías de acordar, ¿no? Lo de acordar tanto para liderar o tanto para tener buenas relaciones, ¿no? Esto de tener la valentía sí, de tener sí, esa conversación difícil para decir, che, mira, sí, tal vez yo espero esto, o yo puedo dar esto, vos qué podés dar, vos qué esperás, y ahí generar esos acuerdos, ¿no? Y que estén las cosas claras, esos acuerdos impecables, ¿no? Así que, nada, también me parece un tema súper interesante, del cual también se podría hablar un montón, porque, bueno, sí, es algo sí. muy, muy importante Da en para todas las mucho relaciones, debate. ¿no? Che, y en el podcast, bueno, para los que vienen escuchando y más, en episodios anteriores hablábamos un poco, ¿no? De los valores, de cómo son como la brújula, ¿no? Para tomar decisiones. ¿Cuáles dirías vos que son tus valores, ¿no? Las cosas que no negociás, las cosas que son más importantes para vos? Bueno, lo comparto totalmente la idea, ¿no? Claro, dentro de una empresa, de una compañía, se puede asemejar mucho a una hinchada en un campo de fútbol, ¿no? Mm, Que puede llevar a confusión. Me explico. En un estadio al final hay gente que puede en un momento dado insultar al árbitro, sí. ¿no? Y tú como eres educado, pues te desmarcas pero quizás en otro momento vuelves a sumarte con esa misma gente que está insultando, no para insultar, sino para pitarle al árbitro. Mm, Entonces, yo creo que a veces la sociedad a esa hinchada le puede llegar a ver muy similar. ¿Me explico? sí. Tú por muchos valores que tengas no vas a levantarte y decir, oye, disculpa, por favor, no insultes. Porque eso sería lo realmente íntegro al 100%, pero tendrías que hacerlo constantemente y seguramente saldrías con algún palo del estadio. Claro. Si te dirían, Eh, che, no vengas, si vas a... Claro, entonces Sí, en sí. cualquier caso yo creo que cada uno es responsable o tiene que ser responsable de cuidar su localidad, ¿no? O sea, no sé si es un buen Exacto. ejemplo, pero yo diría que, bueno, pues los valores que me caracterizan pues son la honestidad, la integridad, el ser auténtico, el ser responsable, el esfuerzo. Yo creo que en el Mm, trabajo y fuera del trabajo siempre he tomado esas decisiones. Y luego como por mi trayectoria me he visto en muchas ocasiones siendo el nuevo en la oficina y sí. teniendo que decir, ¿cómo coño hago esto? De alguna manera me he acostumbrado también a quitarme esos complejos y yo creo que eso pone de relieve los valores de uno, ¿no? O sea, yo creo que te entrena en unos valores que se vuelven costumbre, que es un poco la actitud del becario o del nuevo en la oficina, Mm, que generalmente es el que mejor actitud tiene. En muchas ocasiones es el más servicial, discreto, pero a la vez proactivo, optimista, humilde, ¿no? Pero bueno, un poco volviendo a tu pregunta, desde luego, que no sé si la he respondido ya, sí, creo que sí. una persona sin valores es una persona que desde luego no lleva un GPS en su vida, está claro.
Sí, bueno, y justo nombraste también, bueno, además de los valores, antes hablamos un poquito, ¿no? Del éxito, ¿no? Y demás, digo, vos que tuviste también una posición tan importante y demás, ¿qué querés o qué considerás vos que es el éxito, ¿no? Para vos, ¿creés que el éxito es, por ejemplo, sinónimo de felicidad? ¿Son dos cosas distintas? Una pregunta profunda, ¿no? Pero... Es una pregunta que yo realmente no veo conexión éxito-felicidad. Ok. No veo esa conexión éxito-felicidad. Creo que el hecho de estar consiguiendo objetivos o cosechando éxitos nos puede dar placer en un momento determinado, pero suele ser algo, creo que mucho más tangible el éxito, ¿no? He tenido éxito pues porque he promocionado, he tenido éxito porque he conseguido escalar esta montaña, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pues suele ser algo muy tangible. Yo creo que la felicidad es algo más intangible y así los expertos hablan de dos neurotransmisores, que es la dopamina y la serotonina, y uno dicen que es adictivo y la serotonina dicen que es la hormona de la felicidad y que es otra cosa, ¿no? Pero en cualquier caso, para mí, no lo sé, para mí el éxito yo creo que es ser feliz junto a mi familia y las personas más cercanas. Mm. Como te digo, yo el éxito lo entiendo como algo muy subjetivo y para unos puede ser entrar en la universidad, para otros puede ser irse a vivir en una caravana, para otros conocer a Bruce Springsteen, hacer sus por la mañana, desprenderse de todo lo material o comprarse un Ferrari, ¿no? Yo creo que en Sí. definitiva es conseguir objetivos personales. Lo que sí creo, y eso sí que lo he pensado en muchas ocasiones también, es que hoy en día vemos tanta gente consiguiendo éxitos tan distintos, ¿no? Que podemos llegar a sentirnos no exitosos o incluso no saber cuál es el éxito, ¿no? Porque en Mm. Instagram estás viendo constantemente, bueno, pues que Martín tiene un podcast, estás viendo que otro tiene unos abdominales espectaculares, estás viendo que otro, entonces ya no sabes tú muy bien cuál es tu objetivo y entonces dices, bueno, pues debo ser un pringao, ¿no? Que no tiene nada de esto, ¿no? Entonces, y Sí. luego por otro lado está claro que se relaciona también, yo creo, mucho con el dinero y con el currículum, ¿no? Y eso hay que tener cuidado y saber diferenciar bien, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, te das cuenta, ¿no? Yo siempre he sido muy consciente que la gran mayoría de veces que me sonaba el teléfono era para hablar con el director de Lidl, no con José. Sí. Y si no sabes diferenciar eso, estás confundiendo, ¿no? Estás confundiendo. Entonces, o como un futbolista, ¿no? Un futbolista que tiene una carrera efímera, si su éxito es solo meter goles en la vida, si el éxito para él es solo meter goles en la vida, va a vivir una vida muy triste porque va a llegar un día en el que va a tener que retirarse. Y por eso creo que es importante realmente invertir en las cosas que no se compran. Es la inversión más segura porque de esa manera, tenga trabajo o no tenga trabajo o esté en la situación que esté, pues si para mí el éxito es eso, ¿no? Es ver a mi familia feliz, es estar feliz con la gente que me rodea, pues yo creo que para mí es eso es el éxito, yo creo. Y la felicidad, claro, la felicidad es algo más profundo, yo creo, ¿no? Hay una anécdota muy buena de un, no sé quién la contaba un empresario muy famoso que estaba en el sofá de su casa allí y debía estar su hija muy, muy contenta, muy feliz por ahí, por el salón, ¿no? Jugando, muy contenta, tal, gritando, contenta, sonriendo. Y él estaba con el teléfono respondiendo un mail o algo así, ¿no? Y Sí. entonces él contaba que era un empresario ya de una edad avanzada, que se paró, ¿no? Y en un momento pues, le gritó a su hija y le dijo, oye, ¿no te puedes estar seria un momento? ¿No? Entonces, yo creo que hay mucha gente que espera a ser mayor o a que le pase algo grave como esto, ¿no? Pero realmente yo creo que siempre podemos elegir cómo reaccionar y yo pienso, estoy muy convencido de que la felicidad es una decisión muy unida a la conexión con otras personas. O sea, la Mm. infelicidad lógicamente está ahí, es un mecanismo de defensa, en el sentido de que la cabeza siempre te va a ir diciendo que hay algo que no va bien, mira este tema, que no va bien. La clave yo creo es saber saltar otra vez, volver a la situación de felicidad y anticiparse a esa reacción primaria. Es decir, oye, no, mira, no voy a enfadarme, olvídate, ¿no? Es igual que cuando te levantas y ir al gimnasio. Hay una voz que te dice no te levantes, Claro. que te quedes en la cama. Pero si tú quieres, le dices, oye, mira, te callas porque me voy a levantar, me voy a poner las zapatillas y me voy a ir, ¿no? O sea, al final, estar en forma es una decisión, es una elección. Tú puedes elegir hoy comer pizza o comer brócoli, ¿no? Es una elección. Y luego
creo que también la felicidad es algo, que eso es algo que también lo relaciono un poco con, igual me estoy enrollando mucho, pero es que realmente es un tema que me interesa bastante. Sí, sí. Es algo que se relaciona mucho con la relación hecho-expectativa, ¿no? Porque es curioso que un mismo hecho puede hacer a unos felices y a otros infelices. Por ejemplo, la lluvia. La lluvia, si yo quiero ir a la playa y llueve, pues me enfado y entonces estoy feliz. Sin embargo, si necesito que llueva para el cultivo, porque cultivo lo que sea, ¿no? En la tierra, Sí, sí. pues para mí es una buena noticia. Entonces es la expectativa. El hecho no es el hecho que llueva lo que me hace infeliz, es la expectativa. Sí. Y todas estas plataformas de Instagram, etcétera, que generan expectativas tan elevadas, llevan a que esa relación, pues al final pueda no encajar, ¿no? Sí, o sea, los hechos son neutros, ¿no? O sea, como que todas las cosas que pasan no son ni positivas ni negativas y somos nosotros los que le damos el significado, ¿no? Y en base a ese significado que le damos a las cosas es cómo nos sentimos después, ¿no? O Sí. tal vez si, che, uy, quiero ir a la playa y está lloviendo, bueno, aprovecho para jugar con mis hijos en, no sé, en el hotel donde me estoy quedando, por ejemplo, si estoy de vacaciones. Sí, 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 Eh, sí, 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 sí. entonces es súper interesante eso y con respecto al éxito, ¿no? Está bueno esto que decías de no compararse, ¿no? Con otros, que en las redes sociales a veces parece hasta casi inevitable hacerlo, y Sí. entender qué es el éxito para cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, me gustaría tener unos abdominales marcados, ok, pero tengo ganas de todos los días respetar cierta dieta o tengo ganas de pagar el precio, digamos, que requiere eso, o hay gente que tal vez ven a un director, por ejemplo, que viaja en jet privado, ¿no? Como tal vez te había pasado a vos, y dicen, yo quiero ese puesto, ok, pero estás dispuesto a sacrificar ciertas horas de estudio, de horas extras, ¿no? De resignar Sí, ciertas sí. cosas. Entonces me parece que está bueno también entender cómo todo es medio una consecuencia de nuestras decisiones. Por un lado, como decías antes, hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Pero nosotros también decidimos, ¿no? Si queremos hacer ciertas cosas o no, y está bueno también entenderlo de esa forma y que cada uno defina su propio éxito, y si nos queremos Sí. comparar con alguien, que sea con nuestra versión de hace un par de días, de hace un par de años atrás. Bueno, todavía sí decidimos. Luego ya no sé lo que será con la inteligencia artificial, porque el otro día leía que hay un caso, no sé qué caso concreto era, pero que tomaba ya mejores decisiones que un CEO. Y digo, bueno, los estudios, es verdad que me puse a leer un poco del tema y dicen que en 2045 la inteligencia artificial ya será 1 billón de veces más inteligente que la mente humana. Mirá, O sea, vos, será como comparar Einstein con una mosca y nosotros seremos claro. como el mono otra vez. O sea que, bueno, no sé. Para mí, desde luego, lo que sí, yo sí que ha sido, independientemente de que yo defina el éxito con la parte, englobando la parte esa de las conexiones, la traslado a la familia y la traslado al trabajo, porque en mi trabajo, durante mi etapa en Lidl, yo siempre tuve claro también que yo quería vender naranjas y tomates, que es a lo que se dedica el negocio, ¿no? Mm, Yo siempre tuve claro que quería hacerlo teniendo muy presente quiénes son los que lo hacen posible y también tratando de ser un equipo, una familia con todos los que me rodean. Y yo siempre he encontrado muy similar en cierto sentido dirigir una empresa y dirigir una familia, que al final es lo que más nos importa en la vida, ¿no? sí. Y los que han trabajado conmigo lo saben y lo han vivido y para mí eso ha sido éxito. En mi opinión, el poder hacerlo de forma natural, con humanidad, intentando ser íntegro, buscando la excelencia también, porque es verdad que hay que exigir también, igual que en una familia, ¿no? Escuchando otras opiniones, igual que el ejemplo de dos padres que no saben qué hacer cuando cuando no se duerme un niño, pues tienen que hablar. Yo creo que el dirigir así une mucho y también a mí me daba esa sensación de éxito y de felicidad profunda también por esa conexión que se genera, ¿no? Pues al Mm. final yo creo que hay mucho también de dar sentido, de entender bien la autoridad, de entender que la autoridad viene de autor, no de mandar, ¿no? No solo de gritar, porque el gritar no lleva a ningún lado, puede funcionar al corto plazo, pero luego es evidente que tiene que haber algo más, ¿no? Pero el darle el toque personal de cada uno, el trabajar unidos, eso creo que es algo que donde yo también he encontrado esa felicidad también en el trabajo. O sea, el foco también, ¿no? De construir las relaciones y demás. Que como vos decías, no podés tomar alguna decisión que sea buena en el corto plazo, pero que después tal vez perjudique ciertas relaciones y demás y no sea bueno para todos, ¿no? Para el conjunto. Claro, esa es la lógica, ¿no? Es decir, en casa, en una familia, todos entendemos que gritar, estar constantemente gritando o hablando mal a una persona, decirle, no lo sé, imbécil a un familiar, Mm, es evidente
a lo mejor decirlo una vez no pasa nada, pero si lo digo durante un mes, todos entendemos que en una familia eso va a generar problemas. En el trabajo es exactamente lo mismo, ¿no? Las faltas de respeto, el no saludar, el no preguntar a tu equipo cómo está, ¿no? Todo eso va generando un pozo. Y en casa lo entendemos todos muy bien, que hay que consensuar, ¿no? En una pareja. Hay que Claro, consensuar con tu pareja, hay que trabajar en equipo. Oye, mira, tú haces esto, yo hago esto otro, ¿no? Relación corto, medio, largo plazo. Oye, ahora al niño le tenemos que decir que esto no lo puede hacer, porque esto que ha hecho está muy mal. Y le tenemos que regañar, pero a lo mejor otro día le tenemos que... ¿no? Eso lo entiende todo el mundo y es curioso qué diferente podemos llegar a tratar al ser humano en función de la persona que tengamos delante, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que viene muy bien a veces preguntarse qué hubiese hecho diferente si fuese mi hijo, esta persona. Pues seguramente ya. ese es a lo mejor el ejemplo máximo de compasión, ¿no? Cuando tu hijo está despistado en clase, no, pero es que bueno, es que mi hijo es muy creativo, es muy, ¿no? Tendemos a justificar, pero en cambio si tenemos un trabajador que está despistado, enseguida hay mucha gente que tiene esa mano dura o de no preguntar o de no hablar con la persona, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber ahí un mix, ¿no? Entre una cosa y la otra y entender bien la figura de la autoridad. Desde el punto de vista, las jerarquías existen lógicamente en las empresas, pero es muy importante que efectivamente exista esa conexión y que el autor sea el primero también en exponerse, en dar ejemplo, en actuar de forma íntegra, en esforzarse, en trabajar, ¿no? O sea, al final, creo que se aprende bastante más del ejemplo que de las palabras en general. Sí, hay una frase que me encanta que dicen, no puedo escuchar lo que me decís porque tus hechos hablan más fuerte, Total, ¿no? Y total. es tal Sí, cual, o sí, sea, sí. si alguien te dice, pero hace B, lo que vale es eso que está haciendo, ¿no? Y ese es el ejemplo más claro y es lo que habla más fuerte, digamos. Totalmente. Para la gente que está del otro lado, ¿tenés también Sí. algún otro mensaje o alguna otra idea, algo más que quieras compartir antes de ir terminando el episodio? Bueno, no, yo que me quedo con la idea esa, un poco lo que hemos hablado también de destacar también la importancia de las personas que han estado a mi lado en el camino, ¿no? Y que me han ido ayudando, porque sin esos apoyos pues no hubiésemos sido capaces de dar por nosotros ni por nuestros hijos quizás esos pasos, ¿no? Y Mm. creo que muchas veces pues no se pone en el foco todo lo que se debería poner, la familia como equipo, ¿no? En la toma de decisiones y creo que bueno, yo me siento muy orgulloso porque sé que tengo un equipazo a mi alrededor y así es mucho más fácil, ¿no? Y creo que además, creo que hay que poner en valor la gente que es consecuente también con las decisiones, como yo he encontrado en el caso de mi mujer, ¿no? Porque decir que acepto esto y luego actuar en consecuencia, ¿no? Respetando, intentando ayudar, intentando sumar, no es fácil en el largo plazo, ¿no? Yo creo que hay las películas americanas, cuando sacan el típico Rocky Balboa que sale al principio entrenando, luego Sí, te ponen un clip de 20 segundos con música épica y luego ya, después de esos 20 segundos, se está peleando el combate para ser campeón del mundo, ¿no? Esos 20 segundos de música épica en la vida real son 20 años, no son claro. 20 segundos, ¿no? Y, y es precisamente en la parte en la que hay que ser bueno, ¿no? Y si no encuentras ese ecosistema, por así decirlo, también familiar, de compromiso y tal, es muy complicado realmente poder seguir avanzando. Y yo creo que en eso, pues, mi familia me ha ayudado de manera, pues, muy determinante, muy determinante. No sé si igual soy muy pesado, ¿eh? Todas estas cosas. No, 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 es excelente Pero es y tal cual van los como lo agradecimientos, siento, y es sí. la verdad. José, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Un ¿no? Y gusto, bueno, ya un al mismo, gusto. al haber aceptado la invitación para hacer esta entrevista, fuiste una de las razones por las cuales vuelva el podcast, así que bueno, muy contento con eso. Genial, Y bueno, para las personas que están del otro lado, bueno, encantado. obviamente, gracias por quedarse hasta acá. Obviamente, los que crean que le pueda servir a otra persona escuchar esto y quieran compartirlo, siempre es bienvenido eso. Y bueno, también cualquier mensaje que quieran dejar o lo que sea, yo después, si hay alguna pregunta o comentario, lo que sea, también te lo haré llegar. Muchísimas gracias y bueno, nos seguiremos hablando. Un placer, Martín. Hasta pronto.